Presencia Universitaria, la entrevista. Un punto de encuentro para el análisis y la reflexión. Son las 7 de la mañana ya con 34 minutos. Tenemos aquí a través de la plataforma digital Zoom a la maestra Edith Olivares Ferretto. Ella es directora de Amnistía Internacional México, a quien siempre le agradecemos su tiempo. Maestra, ¿cómo está? Muy buenos días. Gracias por su apertura para con la audiencia de Presencia Universitaria. Muy buenos días. Buenos días también a toda la audiencia. Saludos allá por Querétaro. Y bueno, justamente que nos cuente sobre esta carta que están dirigiendo hacia la presidenta electa Claudia Sheinbaum. ¿Cuáles son los principales puntos que contiene este documento? Sí, bueno, pero primero muchísimas gracias por dar visibilidad. La semana pasada, el jueves, hicimos pública una carta que estamos dirigiendo a la presidenta electa Claudia Sheinbaum. Es una carta que entregamos el miércoles en la noche y es una carta en la que principalmente estamos haciendo un llamado al diálogo, a la escucha. Amnistía Internacional cumplió este año 53 años de trabajar en México y México es uno de los países prioritarios para el movimiento, para Amnistía Internacional. Y nosotras, en primer lugar, en esta carta saludamos que vamos a tener la primera mujer en la presidencia de la República y además le comentamos a la presidenta electa cuáles son los temas que trabaja de manera prioritaria Amnistía Internacional en México, que son 3 temas. Trabajamos sobre violencia contra las mujeres, tenemos más de 20 años de estar trabajando con las familiares de víctimas de feminicidios. Amnistía Internacional publicó un informe van a ser ya 21 años sobre los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua, en aquella cruda época, y luego publicamos otro en 2021 que se llama Juicio a la Justicia, y en estos informes Amnistía Internacional ha venido documentando cuáles son las causas de la impunidad en los feminicidios en México, que están centradas sobre todo en las deficiencias que hay en las fiscalías y en la falta que está cometiendo el Estado mexicano de prevenir la violencia contra las mujeres, específicamente los feminicidios. En la misma línea de violencia contra las mujeres, trabajamos también ahora sobre los riesgos de las mujeres buscadoras. Acabamos de publicar ahora el 29 de agosto un informe que se llama Buscar sin Miedo, que es un informe regional con los estándares internacionales que deben proteger el derecho de las mujeres a buscar a sus familiares desaparecidos. Otro tema que trabajamos de manera prioritaria en Amnistía Internacional es el de la desmilitarización de la seguridad pública. Es un tema que hemos venido trabajando también casi hace 18 años, en que hemos venido advirtiendo los riesgos que implica la militarización de la seguridad pública para la vigencia y respeto de los derechos humanos. Y el otro tema que trabajamos de manera prioritaria es el derecho a la protesta. Amnistía Internacional tiene una campaña a nivel global para hacer un llamado a los estados a proteger el derecho de las personas a protestar. Y nosotras trabajamos con 2 grupos específicamente. La protesta feminista, tenemos un informe también que se llama La Era de las Mujeres, que publicamos en 2021, en el que denunciamos violaciones a derechos humanos que se cometen en protestas feministas y hemos venido acompañando. Por cierto, cerca de Querétaro, en el estado de Guanajuato, hace poco tuvimos el cierre de un caso en donde hubo reparación integral del daño en una protesta que se dio en el año 2020, y también trabajamos sobre la criminalización de las personas defensoras de tierra, territorio y medio ambiente. Señalar también que, por supuesto, hay otras preocupaciones de Amnistía Internacional sobre México, como el tema de los riesgos que viven los periodistas, de asesinatos, de desapariciones, pero el principal llamado de nuestra carta para la presidenta es a que nos sentemos a dialogar. Amnistía Internacional está, por supuesto, acompañando a víctimas, a organizaciones, pero en plena disposición de dialogar con las autoridades, y le pedimos una reunión para poderle presentar estos informes y nuestras recomendaciones. Maestra, ¿ha habido respuesta a partir de que se hace pública esta carta? ¿Ha habido algún acercamiento, quiero pensar, con el equipo de transición, con los colaboradores cercanos que están ayudando a la transición entre el gobierno que tenemos y el gobierno que será encabezado por la primera mujer presidenta en el país? No, todavía no hemos tenido respuesta. Esperamos que pronto tengamos respuesta. Pues el día de mañana se va a cumplir una semana. Ojalá que podamos tener una respuesta. Nosotras con quien sí tenemos en este momento diálogo constante es con las autoridades que están en este momento. Por cierto,
Hemos tenido en las últimas 2 semanas reuniones con Cancillería, con la Comisión Nacional de Búsqueda, justamente para presentarle que es el más reciente informe. E insisto, estamos totalmente abiertas a tener una reunión con la presidenta electa antes de que tome posesión o cuando ya haya tomado posesión, y que las autoridades que hemos tenido diálogo seguiremos teniendo diálogo tanto a nivel federal como a nivel local e incluso en algunos casos a nivel municipal. Ahora, también otro tema que me parece que puede ser relevante es el tema de la libertad de expresión, también el ataque a periodistas. Ustedes también estarán, por supuesto, señalando este tema. ¿Cuál es la exigencia? Y, por supuesto, ¿han visto ustedes que hay disposición en este tema para poder resolver y prevenir los casos de violencia en contra de los periodistas y de los comunicadores en general? Sí, fíjense que nosotros justamente este año publicamos un informe que se llama Nadie garantiza mi seguridad, y es un informe que habla, revela algunas de las deficiencias del Mecanismo Federal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Nuestra intención con este, como con otros informes, es hacer recomendaciones para que este mecanismo se fortalezca. Y lo que señalamos en este informe, que es un informe que elaboramos en conjunto con el Comité para la Protección de Periodistas, CPJ por sus siglas en inglés, es que el mecanismo de protección está quedándose corto para la cantidad de ataques que reciben periodistas y defensores de derechos humanos. Y eso está impidiendo que el mecanismo pueda dar una protección efectiva que impida que los periodistas y personas defensoras de derechos humanos continúen siendo atacados, y además prevenir en particular los asesinatos y desapariciones. Recordamos en el informe algo que es de todas conocido, y es que este es uno de los países, el país más peligroso del hemisferio occidental para ejercer el periodismo. México es el país en donde hay más periodistas desaparecidos y uno de los países en donde se asesina más periodistas. En el informe documentamos 3 casos de personas, periodistas, que están adscritos al mecanismo de protección y continúan siendo atacados. 2 de ellos ya han sido asesinados y uno de ellos está vivo, Alberto Amaro, a quien aprovecho para enviarle un cordial saludo, y nosotros hemos estado acompañando a la exigencia de Alberto Amaro para que no le quiten las medidas de protección. Y este informe, por cierto, también se lo presentamos, por supuesto, a la Subsecretaría de Derechos Humanos y directamente a la titular del Mecanismo Federal de Protección, quienes reconocen cuáles son las debilidades del mecanismo, y nuestro llamado sobre todo es a fortalecer el mecanismo, por un lado, es decir, que el mecanismo tenga muchos mayores recursos, muchas mayores capacidades para poder dar la protección. Por cierto, que se integre la Fiscalía especializada en delitos contra la libertad de expresión al mecanismo, que regrese al mecanismo, porque hubo un momento en que salió, y un llamado muy importante también es a que tengamos una política pública de prevención. Porque mientras tengamos un mecanismo que actúa de manera reactiva, como le corresponde y le mandata la ley, pero no tengamos una política que prevenga los ataques a los periodistas, pues el mecanismo continuará trayendo cada vez y más casos. Y lo que necesitamos es un país muchísimo más seguro para quienes ejercen el periodismo y para todas las personas en el país. Un elemento que destacamos, si me permiten señalarlo también, es que es inevitable observar cómo la inseguridad en el país se ha incrementado en el periodo de digitalización de la seguridad pública. Los ataques a periodistas, las personas desaparecidas, los asesinatos, homicidios en el país han incrementado en el periodo de militarización de la seguridad pública, que claramente es una estrategia absolutamente fallida y que además pone en riesgo la vigencia y protección de los derechos humanos de todas las personas. Se prevé, o podríamos señalar que en esencia se prevé un cambio en la relación entre Amnistía Internacional y funcionarios del gobierno federal, maestra. Nosotras esperamos un cambio positivo. Hemos tenido con todos los gobiernos en los 53 años que tiene Amnistía Internacional en México, hemos mantenido nosotras una actitud abierta al diálogo,
a conversar sobre nuestras recomendaciones, incluso cooperar, obviamente, de la mano de las víctimas de las violaciones a derechos humanos, y esperamos poder mantener esa relación y profundizar esa relación. Un llamado muy especial, muy específico también que hacemos a la Presidencia de la República es a que tenga diálogo directo también con las víctimas de las violaciones a derechos humanos, quienes han venido observando, y nosotras también hemos venido observando en los últimos años un proceso de cierre de espacio cívico, digamos, de algún estigma sobre quienes podemos tener algunos desacuerdos con decisiones concretas. Le recordamos a la Presidencia de la República que Amnistía Internacional está siempre dispuesta al diálogo, a la negociación, a establecer, compartirles nuestras recomendaciones. Nuestro único objetivo en México y en todos los países en que Amnistía tiene presencia es que todas las personas podamos ejercer nuestros derechos todos los días, y seguiremos haciendo ese trabajo de denuncia cuando tengamos que denunciar, pero también de reconocimiento, como lo hemos hecho a lo largo de estos 50 años. En el informe que publicamos entre marzo y abril de todos los años, publicamos un informe sobre la situación de los derechos humanos en el mundo, y somos muy claras en reconocer cuáles son los avances. En el capítulo de México se puede observar cuáles son los avances que Amnistía Internacional registra en materia de vigencia y protección de los derechos humanos, pero también, pues, por supuesto, denunciamos las violaciones que se siguen cometiendo con el único objetivo de que podamos mejorar y que todas las personas podamos ejercer nuestros derechos todos los días. Pues muchas gracias, maestra, gracias por estar con nosotros en esta mañana. Pues ahí está entonces esta carta que se puede ver justamente ahí en el portal de amnistía.org.mx, esta carta abierta a la presidenta electa de México. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy, maestra. Muchísimas gracias, y justamente invitar a su audiencia a que revise la carta, y también en nuestras redes sociales y en nuestra página, que en efecto es www.amnistia.org.mx. Pueden encontrar la carta y todos estos informes que estoy comentando. Y por cierto, también enviar un saludo a las personas que son activistas y miembros de Amnistía Internacional en Querétaro. Tenemos allá también, por si quieren unirse a la comunidad estudiantil, también a los grupos de activismo de Amnistía Internacional. Pues muchas gracias, maestra. Gracias por estar con nosotros aquí en Presencia Universitaria. Hasta pronto. Muy buenos días. Buenos días.